¿Alguna vez te has preguntado qué dice la Biblia sobre el suicidio? Los invitamos a que hoy, acompañado del pastor Aaron Vance, podamos entender qué dice la Biblia sobre este tema. Pero antes, te invito a que te suscribas y compartas. Y además, hagas cualquier tipo de pregunta que tengas sobre la Biblia. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué más, hermano? Y hoy, pues bueno, con una pregunta que es muy difícil para muchas personas, especialmente aquellos que han pasado por esta situación. ¿Qué dice la Biblia sobre el suicidio, pastor? Sí, es un tema bastante triste porque uno ve que cada año más hay más personas que se quitan la vida y alrededor del mundo. La juventud, de hecho, es una de las causas más grandes de la muerte entre los jóvenes. Y el suicidio es como una de esas soluciones permanentes de un problema temporal. Y alguien llega a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque cree que no hay esperanza, cree que no hay salida, cree que no hay forma de mejorar su situación. Yo cada semana leo noticias sobre jóvenes que se quitan la vida porque, bueno, su novio o su novia rechazó o cambió o salió, desistió, o porque recibió malas notas en el colegio, en la universidad. En algunos países hay muchísimo suicidio. Un amigo mío está en Japón y está hablando sobre un bosque donde las personas van y se quitan la vida porque les va mal con las finanzas o con la familia o algo. Y es algo que está siendo aceptado más y más por la sociedad como una salida válida eh, a los problemas. Es más, si alguien está enfermo y se quiere quitar la vida, están siempre empujando eh, esa ley que permite que la persona pueda decir: "No, hasta aquí llego, chao". Y en algunos países es legal, otros países sigue siendo ilegal. Pero en sí, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia habla sobre algunas personas que se quitaron la vida. En sí solo fueron 6 personas, 6 historias muy contundentes sobre alguien que se quitó la vida, y además de esas personas, un montón de otras personas que querían quitarse la vida, querían morir. Em, pero ¿qué dicen? Entonces, bueno, el suicidio, hay que entender, es un pecado, porque el suicidio es matarse a sí mismo, pero es matar. Y el sexto mandamiento dice: no matarás. Entonces el suicidio sí es un pecado. Es decir, bueno, yo creo que sé cómo debería terminar mi vida, pero solo Dios es el autor de la vida. De Dios es la vida y hasta la muerte también. Está establecido la cantidad de nuestros días. Entonces Dios es quien da y quien quita la vida. Y cuando no se quita la vida propia, es decir, yo creo que sé mejor que Dios. Y es romper otros mandamientos también. Entonces, bueno, las personas que se quitaron la vida, entre esas personas está, por ejemplo, Judas. Y algunos han tomado el ejemplo de Judas y han dicho: uno se quita la vida y automáticamente es condenado. Algunas religiones han llamado el suicidio un pecado mortal. Sí. Entonces, ¿qué es un pecado mortal? Según ellos, un pecado que no tiene luego perdón. Es un pecado imperdonable, ni en esta vida ni en la próxima. Entonces, es la postura de muchas personas religiosas alrededor del mundo, que si uno quita la vida, sí, es un pecado que automáticamente le manda a uno al infierno. Pero ¿qué dice la Biblia? No dice eso. Pastor, entonces, podríamos decir que el suicidio es un pecado como otro pecado, como cualquier pecado. Algo. O sea, en algunos sentidos sí, porque el pecado es parte de nuestras vidas. Somos seres humanos y pecamos, somos pecadores. Entonces no hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Pero el suicidio es diferente porque es un pecado que tiene una consecuencia inmediata. Mientras otros pecados, la mentira, hurtar, codiciar, tener otros dioses, tienen consecuencias también, pero más prolongadas. O sea, es algo que se verá después. El suicidio, de una vez.
Pero entonces yo creo que hacer la pregunta si el pecado del suicidio, que sí es pecado, si es un pecado mortal, si es automáticamente condenable para una persona, es decir, que no puede ser salva, em, toca preguntarnos cómo nos salvamos. Porque si nos salvamos nunca cometiendo ningún pecado, entonces nadie se salva. Porque en ese sentido, entonces, el suicidio es un pecado más, pero hay muchas personas que dicen, no, no, pues yo no me suicidio, no me quito la vida, pero cometen otros pecados, igual van al infierno, van a la condenación eterna. Y la Biblia habla muy claramente sobre esto. Pero el hecho de no cometer suicidio no quiere decir que van al cielo, quiere decir que es un pecado de otros que no ha cometido. Así una persona que comete suicidio, la Biblia no dice específicamente que esa persona automáticamente se condena. Ahora, los ejemplos en la Biblia de las personas que sí se quitaron la vida no eran personas justas, pero ahí vemos esos deseos también de muchas personas que sí, muchas personas. O sea, yo pienso en Elías. Elías fue un gran profeta de Dios. Él dijo más de una vez, Señor, quítame la vida. Señor, yo no quiero vivir más. Job, en su desesperación, dijo, Señor, yo maldigo el día que nací. Yo quiero morir. Yo no quiero estar aquí más. Y ahí uno piensa hasta en el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 1 dice Pablo que llegaron al tal punto que perdieron todo sentido de la vida, todo deseo de vivir, desesperaron. Y en esos momentos entró el Señor, con un mensaje que hablaremos ahorita. Pero entonces, si el pecado del suicidio es como los otros, sí y no. Sí, porque todos somos pecadores. No, porque ahí tiene la consecuencia inmediata. ¿Cómo nos salvamos? No es por no pecar, no es ni siquiera por confesar cada pecado individual después de que hayamos cometido eso. Eh, Hay pasajes como 1 de Juan 1:9 que se usan para hablar de eso, para argumentar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso es más para el creyente, fue escrito a creyentes para mantenerse en comunión con Dios. Y eso sí es importante. Pero el suicidio, entonces no se puede confesar después. Por eso algunos dicen, ¿se Es ve? condenado. Es condenado. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestros pecados? Cuando uno cree el Evangelio, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Cuando uno cree el Evangelio, somos perdonados, hechos justos, declarados justos para todos los pecados pasados, presentes, futuros, todos. Y no podemos decir que no hayamos pecado y que no hay nada de error después. ¿Por qué? Seríamos mentirosos porque estamos en esta lucha. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la Biblia enseña que algunas personas cometen un error, bien sea por decir una mentira, después aún de conocer el Evangelio, no por querer vivir en esa práctica, porque eso sí es manifestar que no es salvo. Sí. Si es decir una mentira, si es tener un pensamiento o ver una persona con lujuria para codiciarla, si es esa deshonrar a los padres o cualquier otro pecado. Y hay que confesar eso, hay que estar en comunión, pero la sangre de Cristo ya cubrió eso, ya somos perdonados. No hay una práctica, pero hay momentos débiles de cada persona. Yo he conocido personalmente a algunos amigos que se han quitado la vida. Y pues habiendo conocido a esas personas, algunas personas todos los días, multitudes de personas se quitan la vida porque no conocen la esperanza. Pero hay algunas personas que yo creo que pierden vista de esa esperanza que ya tienen en Cristo y creen la mentira del diablo que no hay otra salida. Hay que acordarnos de lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar Tal. y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que cuando Satanás viene, él viene a robarnos el gozo, quitarnos la esperanza, quitarnos esa paz, el sentido de la vida para destruir nuestras vidas.
Y hay gente que cree esa mentira y toma una decisión. Así como algunos creyentes caen en pecado, que luego sí hay un camino a restaurarse y todo. No es que se hayan perdido la salvación, es que perdieron vista de la salvación. Pues pastor, le quería también preguntar eso. Entonces un creyente, un hijo de Dios, puede suicidarse, o sea, puede caer en ese momento de angustia, de desesperanza, y le puede pasar lo mismo. Claro. O sea, que puede suicidarse Sí, es descriptivo, no permisivo. Es decir, sí, que si alguien está escuchando sí, y dice, por fin, ya tengo... exactamente. No, no, no es eso. Pero es decir, que a veces pasa, y yo lo he visto, y personas que en un momento de no estar pensando bien, no estar acordándose del evangelio, pierde vista de la esperanza que hay. En un momento débil toman una decisión que tiene consecuencia inmediata y es un pecado, pero puede que sea un pecado bajo la sangre de Cristo si esa persona realmente había entendido y creído el evangelio. O sea, es un equilibrio ahí. ¿Por qué? No es decir que una persona que se quita la vida ya automáticamente salva, ni tampoco automáticamente se pierde. Es decir, que es un pecado que trae consecuencia inmediata. La salvación no depende en si uno quita o no se quita la vida. La salvación depende de Cristo. Hay que aclarar eso. Entonces, si es un pecado inmediato o con consecuencia inmediata, hay que entender que, bueno, eso influye a otras personas. Ahora quiero hablar a las personas que de pronto estén contemplando eso. Eso pasa. Y como digo, hasta pasa con personas que son temerosas de Dios. Y llega el enemigo y dice, no hay otra salida. Tu matrimonio no se va a restaurar. Tus finanzas no van a mejorar. Tus hijos no van a volver. En tu trabajo ya no, nunca te van a respetar. En esta situación pesada no hay otra salida. Quítate la vida. Es un atajo al cielo. Quiero decir a esas personas, no crean esas mentiras. Que es el ladrón que está hablando. Él quiere robar el gozo, la esperanza, la vida. Pero el Señor tiene una vida abundante. No es una vida siempre fácil, pero es una vida abundante, con propósito. Y busque a alguien para hablar ya. Si alguien tiene ese deseo bueno, ya voy a salir de esos problemas, busca ayuda ya. Puedes llamar a algunas líneas telefónicas que en casi todos los países tienen líneas para hablar con alguien ya. Puede escribirnos a nosotros, llamarnos a nosotros y no espere buscar ayuda, porque si está contemplando esto, es porque está creyendo la mentira de Satanás, porque hay otra vida que el Señor ofrece. Así es, pastor. Bueno, gracias, pastor, por hablar sobre este tema. Creo que todos nosotros hemos pasado alguna vez por esta situación, hemos conocido algún familiar, algún amigo. Y no sé, pastor, si quieras añadir otra cosa sobre algún consejo Sí. o algo adicional que aquellas personas que de pronto estén pensando en estos momentos se acerquen al Señor, se acerquen a Dios, a un amigo que tenga alguna palabra que compartirles. Sí. Hay dos textos que quisiera leer. Hemos citado algunos, pero en Primera de Pedro, capítulo 5, eh, dice en el versículo 7 o el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahí, en ese texto vemos que el Señor quiere que nos humillemos. ¿Qué es humillarnos? Es decir, que lo necesitamos, que no podemos sin Él. Y no solo eso, sino echar sobre Él las cargas, las ansiedades, los afanes, los cuidados, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y saber que el enemigo está buscando devorarnos, y si estamos
sometiéndonos al Señor, podemos resistir al enemigo en fe y Él huirá. Y son principios muy grandes para los que están enfrentando dificultad. Someterse a Dios, entregar esas cargas a Dios y luego resistir al enemigo. El enemigo es quien nos quiere hacer pensar que no hay esperanza. Podemos resistir al enemigo con la verdad del Señor. Y el Señor mismo nos va a ayudar. Y es eso. También para las personas que han padecido la pérdida de un ser querido por medio del suicidio. Hay esperanza en el Señor. No podemos pronunciar ni condenación ni salvación sobre alguien a base o a mérito de su suicidio, porque la Biblia no lo hace. ¿Cómo nos salvamos? Es por la fe en Cristo. Y sea que esa persona haya creído el Evangelio o no, esa persona seguramente quiere que nosotros abracemos el Evangelio, que creamos el Evangelio, porque se da cuenta que todos necesitamos el Evangelio. Y es el otro texto que quisiera leer, que es algo que yo compartí precisamente con una familia que sufrió la pérdida de un ser amado por medio del suicidio. En 1 Corintios 15 dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo con el Señor no es en vano. Ese aguijón de la muerte, la victoria del sepulcro, a veces parece, especialmente cuando estamos en luto por algún ser querido, parece que la muerte es demasiado poderosa, que la muerte duele, y más a nosotros que nos quedamos que a los que ya pasaron. La muerte nos duele, pero cuando entendemos la salvación y la esperanza que hay en el Evangelio, ya ese aguijón de la muerte no tiene el mismo efecto. El sepulcro no tiene más victoria. ¿Por qué? En Cristo hay esperanza. En el Evangelio hay victoria. Entonces yo animo a las personas, tanto que están contemplando la muerte por medio del suicidio, como las personas que han sido afectadas por la muerte de un ser querido, a echar un vistazo hacia la esperanza que hay en el Evangelio y vivir ahí, en esa esperanza, tanto para esta vida como por la eternidad. Bueno, pastor, muchas gracias por hacernos entender bíblicamente. Y aquellos que han perdido algún ser querido, pues siempre hay esperanza del Señor. Busquen la paz por medio de Él. Y si alguno de ustedes también ha pensado en algún momento en suicidarse, o está angustiado, está deprimido, busque el Señor, algún amigo que le pueda compartir. Y nosotros también aquí en la iglesia estamos dispuestos a ayudarles. Les invito a que se suscriban, a que compartan este video, porque el Señor toca corazones y estos videos nos ayudan a evangelizar y que más personas le llegue este mensaje. Buen día para todos. Bendiciones. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con otras personas, a que le des me gusta, que dejes tu comentario ahí, que te suscribas al canal. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas también.